Hola mis apreciados visores de mi canal, reciban un cálido abrazo desde mi rinconcito que ocupo en este hermoso planeta. Como puedes observar, soy mujer común que cumple con sus roles de vida, ama de casa y profesionista, mujer empoderada de mí misma. Quizás te cause gracia escucharme, pero es que es mi verdad. Mientras no te asumas como ser empoderado, vives prisionero, vives prisionera de tus propios miedos. Y es así que es un de repente que me pongo frente al monitor y me digo, es momento de hacer algo para compartir con mi espíritu. Ajá, claro, así como lo escuchas. Compartirlo conmigo porque soy la persona más importante para mí de este universo. Y si con ello sirve, que lo que realizo te sirve, pues venga, bendiciones entonces. Y bien, hoy he decidido estudiar contigo, la evaluación. ¿O qué es la evaluación? ¿O qué es la evaluación formativa? Realizaré muchos pasajes de textos que estoy redescubriendo y que por lo tanto serán diferentes capítulos. Espero tener el tiempo y la paciencia para subir este entretenimiento que me apasiona en el alma. Comenzamos. Soy Estela Domínguez, no se olviden, me pueden encontrar en Facebook y en YouTube como Estela Domínguez. Van a encontrar una infinidad de cosas, pero pues vuelvo a repetir, solo es un simple pasatiempo. Bien, y como ya les comenté que hoy en día vamos a hablar del enfoque formativo, de evaluación, de la evaluación formativa, y vamos a revisar determinados librillos y con el primero que comenzamos, que es básicamente la introducción, vamos a hablar del enfoque formativo número 1, que es una serie de herramientas para la evaluación en la educación básica. Como bien, el enfoque formativo de la evaluación fue coordinado por la Dirección General de Desarrollo Curricular, que pertenece a la Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de la Educación Pública. La reforma integral de la educación básica tiene o tuvo o nació como elemento central de la articulación de la educación básica que hoy en el 2021 vivimos, la cual determina un trayecto formativo congruente con las características, los fines y los propósitos de la educación y el sistema educativo nacional. La articulación está centrada en el logro educativo, al atender las necesidades específicas de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. En este contexto, el enfoque formativo de la evaluación se convierte en un aspecto sustantivo para la mejora del proceso educativo en sus 3 niveles que integran la educación básica. En el marco de la reforma integral de la educación básica de la Secretaría de Educación Pública, editó la serie de herramientas para la evaluación en educación básica con el propósito de favorecer la reflexión de los profesores frente al grupo acerca del enfoque formativo de la evaluación en todos los planteles de preescolar, primaria y secundaria. Los títulos de la serie de herramientas para la evaluación en educación básica son 5. El número 1 es el enfoque formativo de la evaluación durante el ciclo escolar, los elementos del currículo en el contexto del enfoque formativo de la evaluación, las estrategias y los instrumentos de evaluación desde el enfoque formativo y la comunicación de los logros de aprendizaje de los alumnos desde el enfoque formativo. Estos contenidos toman como base los principios pedagógicos expresados en el Plan y Programa de Estudios 2011 de Educación Básica. De manera particular, el principio pedagógico evaluar para aprender, en el que se destaca la creación de oportunidades para favorecer el logro de los aprendizajes. Y eso lo pueden encontrar en el Plan y Programa de Estudios 2011 en el principio pedagógico 1.7. Rebecca Anijovic hace esta reflexión. Ahondar en la evaluación de los aprendizajes es considerar las emociones que despierta el evaluador y en los evaluados, interpretar los contenidos y los modos de enseñar y aprender, los valores que se ponen en juego,
los criterios de inclusión y exclusión, las creencias de los docentes acerca de las capacidades de aprender de sus alumnos. Rebeca Anijovic. La evaluación de los aprendizajes es una de las tareas de mayor complejidad que realizan los profesores frente a grupo, tanto por el proceso que implica como por las consecuencias que tiene emitir juicios sobre los logros de aprendizaje de los alumnos. Francamente es muy complejo. La evaluación es un tema totalmente importante en el ámbito educativo. La mayoría de los actores educativos están conscientes de las implicaciones de evaluar o ser evaluado en el proceso educativo, porque la evaluación verifica lo que los alumnos aprenden o en su momento aprendieron, cómo lo aprendieron, cómo lo aprenden, lo que los docentes enseñaron, cómo lo enseñaron o cómo lo enseñan, qué contenidos y mediante qué estrategias. Es decir, la actividad educativa de alumnos y docentes está orientada en algún grado por la evaluación para mejorar el aprendizaje. Evaluar mediante el enfoque formativo implica reconocer que existe una cultura de evaluación que no se limita a la escuela. O sea, no solo es lo que se enseñó dentro del aula, el estudiante tiene conocimientos de su contexto y es por eso que hoy en día las planeaciones deben ser, y con justificar razón, contextualizadas a partir del lugar donde nos encontramos. Tradicionalmente la evaluación se aplicaba para conocer el desempeño escolar de los alumnos en un nivel cognitivo, referir conceptos, hechos, principios, etcétera, adquiridos por ellos en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En otras palabras, nos convertían en pericos, ¿sí? Únicamente para repetir lo que se profesaba dentro de las aulas. A partir de la década de 1960, la evaluación se ha extendido a otros elementos del proceso educativo, como es la práctica del docente, el funcionamiento de los planes y programas de apoyo al currículo y los componentes del sistema educativo. Esta ampliación se realizó en Estados Unidos por circunstancias como la crítica a la calidad de la escuela pública y la necesidad de que se rindiera cuentas ante la enorme inversión en temas educativos, entre otras. En México, desde los años 90 del siglo XX, la evaluación educativa ha cambiado. El avance técnico de las pruebas estandarizadas a gran escala con la evaluación de los aprendizajes de los alumnos por parte de los docentes. Y las pruebas estandarizadas aplicadas a un grupo considerable de la población escolarizada permiten obtener resultados confiables de los niveles de aprendizaje que alcanzan miles de alumnos y tener un panorama que ayude a tomar decisiones para la mejora de la calidad de educación. Sin embargo, para ello se necesita reducir el número de temas al mínimo y utilizar preguntas que no atienden los aspectos más complejos de las competencias que pretende desarrollar la escuela. En este sentido, la evaluación de los aprendizajes de los alumnos por parte del docente permite atender con precisión los aspectos más complejos de la enseñanza y el aprendizaje, y hacerlo de modo que se brinde retroalimentación detallada y oportuna a cada alumno. En el principio pedagógico 1.7, que está sustentado en el Plan y Programa de Estudios 2011, Evaluar para Aprender, se menciona que los docentes son los responsables directos de la evaluación de los alumnos, independientemente de su momento, desde el inicio, en su proceso y en el fin, acreditativa o no acreditativa. En este contexto, la evaluación con enfoque formativo se concibe como un insumo importante para mejorar los procesos de aprendizaje durante todo el trayecto formativo. Esto se sustenta en el Acuerdo 592, por el que se establece la articulación de la educación básica,
Aun cuando dicho acuerdo tiene alcance nacional, cada docente y escuela selecciona las estrategias, las técnicas y los instrumentos que le aportan información cualitativa que se convierte en cuantitativa relevante en función del seguimiento al aprendizaje de sus alumnos y a las necesidades que puedan surgir de acuerdo con las características del contexto. Los docentes tienen absoluta libertad para determinar, interpretar, registrar y utilizar distintos elementos para la evaluación y brindar retroalimentación a sus alumnos. Ojo, mucho ojo con eso de la libertad y la libertad de cátedra principalmente, mucho ojo. Aunque siempre, como lo establece aquí en este documento, teniendo como referente directo lo señalado en el plan y programa, los programas de estudio 2011 de educación básica. Ojo, compañeros, con eso de que tenemos libertad de cátedra. La evaluación del aprendizaje desde el enfoque formativo requiere que cada docente utilice las estrategias y los instrumentos de evaluación que considere adecuados a las necesidades de aprendizaje de su grupo para atender a la diversidad de sus alumnos. Pues bien, compañeros, es bien importante revisar toda esta información que no podemos accionar dentro de las aulas a nuestro libre albedrío. Tenemos documentos que sustentan nuestra presencia en las aulas. Y bien, como ya les comenté, no podemos desarrollar la lectura o la revisión de libros en un pequeño tutorial porque entonces se tornaría demasiado aburrido. Vamos a continuar en la siguiente, compañeros. Soy Estela Domínguez. No se olviden dejarme sus comentarios. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Saludos.